Shalom, mi nombre es Joseph Ben Abraham Avinu, de la tribu de Judá, residente en el área de High Valley, en Pensilvania, en el este central. Mi ministerio es a través de las redes sociales, predicando y ministrando la bendita Torah de nuestro Abba Kadosh, quiere decir Padre Santo en hebreo, y el Brit Hadashah, que es el nuevo convenio, ¿no? Que también nos habla de la vida de nuestro Mashiach. En esta ocasión, en audios anteriores, yo, cuando yo me convertí al judaísmo, al empezar a leer las Sagradas Escrituras en un contexto hebreo, no pude entender a Pablo de Tarso. Se me hizo difícil entenderlo. Inclusive tengo algunos audios que aún están en YouTube y los dejaré ahí para testimonio, donde yo reniego de él y digo que no pienso que él haya sido una persona selecta por Yeshua a llevar el evangelio a los gentiles. Sin embargo, mientras todo ese proceso pasaba, mientras yo seguía investigando y estudiando, me tocó aparentemente Yeshua me hizo vivir, y me lo sigue haciendo vivir, los mismos escenarios de Pablo, pero ¿verdad? A lo moderno. Y hace algunos 2-3 días que ya me puse a meditar esto, y yo me pregunté, caramba, pero si lo que le pasó a Pablo de Tarso me ha pasado a mí. Entonces empiezo a hacer un engranaje en mi mente de aquellos versículos incomprensibles de Pablo, y trato de adaptarlos a lo que me está sucediendo a mí actualmente, y a muchos judíos mesiánicos que estamos predicándole a los gentiles para que sepan de las cosas que desconocen, ¿no? Como las dos casas de Israel, de que ellos probablemente pueden ser o de la casa de Israel, me refiero a descendientes de la casa de Israel, a las llamadas ovejas perdidas de la casa de Israel, o muy bien también pueden ser por lo menos la gente hispana, el mundo hispano de las Américas del Norte, Central y del Sur. Sin duda alguna pertenecemos a los judíos sefardíes. Los judíos sefardíes son judíos que provienen de España. Antes de España tener ese nombre, así era como los judíos le llamaban a España en el lenguaje hebreo Sefarad. Entonces, cuando digo de que me ha pasado lo mismo que de Pablo, voy a contar mi historia, mi pequeña experiencia predicándole a los gentiles, y les voy a explicar cómo esto engrana con la vida de Pablo, qué me hace entender a Pablo dentro del contexto moderno y dentro de mi propia experiencia. Y estoy casi seguro de que a Pablo le sucedió lo mismo. Bueno, Pablo, al igual que yo, nos sucedió una situación, un cambio de doctrina de 360 grados. Pablo toda su vida, probablemente quizás hasta la misma edad que yo, es que surge esta visión que él tuvo camino a Damasco. Tengo que leer bien las escrituras a ver si habla de edades, pero muy probable que haya sido cercano a mi propia edad. De ser un judío fariseo, celoso de la Torah, y nunca dejó de serlo por lo que yo he estado leyendo, ¿no? Y les digo de antemano, antes que se me olvide y siga relatando esta historia. Como dicen muchos teólogos, hay algunas de las cartas de Pablo
que muy probable no fueron escritas por él. ¿Por qué? Porque en los tiempos antiguos, tanto griegos como hebreos tenían la costumbre, ¿no?, de autenticar las cartas con el nombre de su maestro, para que tuviera más prestigio la carta. Y era algo normal, no era robo de identidad ni nada por el estilo. En aquellos tiempos era algo normal. Y sabemos que Pablo tuvo muchos discípulos griegos, tanto en Éfeso, Corintio, todas estas ciudades que él recorrió. Así que es muy probable que algunas de estas cartas medias controversiales hayan sido de sus discípulos, pero aún así también las he logrado entender, y voy a continuar mi historia para que vean cómo lo he engranado. Al igual que Pablo, yo también tuve un cambio de doctrina de 360 grados, de ser un idólatra católico a un judío, que era, bueno, prácticamente yo era un greco-romano, era un idólatra, profesaba la fe romana, todas mis actividades eran romanas, mi calendario romano, aunque por obligación tengo que seguir usándolo porque es el que se usa a nivel prácticamente mundial. Las festividades romanas, que si la Candelaria, allá en Puerto Rico se celebra la Candelaria, todo lo pagano, Navidades, todo. Yo era un pagano, igual que los griegos. Pablo era un judío fariseo que de momento empieza a creer en aquel movimiento que procedía, ¿verdad?, de Yeshua. De perseguidor se convierte en promotor. A mí me pasa igual. Me convierto en judío, en lo que yo en algún momento odié, porque a Pablo también le pasó lo mismo. Pablo odiaba el movimiento judío creyente, ¿no? Cuando él salió a Damasco, eso estaba lleno de judíos creyentes en Mashiach. Pablo se convierte en aquello que estaba persiguiendo, en aquello que odiaba. Yo me convierto en aquello que en algún momento odié también, en judío. Ahora bien, ¿cuál es la experiencia con los gentiles? Y le voy a decir mi propia experiencia para que vean cómo va engranando con Pablo. Cada vez que me toca hablar con un gentil, para los que me están escuchando por primera vez, o el que tropezó con este audio por primera vez, gentil quiere decir aquellos que no son pertenecientes al pueblo hebreo. El pueblo hebreo son los israelitas, a cualquiera de las 12 tribus de Israel, incluyendo la tribu de Judá, los comúnmente llamados judíos. Todo aquel que no pertenezca al pueblo de Israel, como bien dije anteriormente, y valga la redundancia, a las 12 tribus de Israel, todo aquel que no pertenezca al pueblo de Israel es gentil. Algo muy común, y no es común, es que debe ser, si eres israelita, debe ser por mandamiento del Dios de Israel, debe ser circunciso. Los gentiles varones no son circuncisos, aunque en la era moderna, por lo menos aquí en los Estados Unidos, se promueve hasta en los mismos hospitales la circuncisión por cuestiones higiénicas y bueno, ya que se ha comprobado de que la circuncisión disminuye muy grandemente las posibilidades de tener algún tipo de cáncer genital o testicular o, bueno, genitales, ¿ok? Entonces, cada vez que me toca a mí predicarle el evangelio, el verdadero evangelio, no el evangelio que ellos piensan, el verdadero evangelio de un gentil, cuando ya tú tienes casi ese gentil gano que te está prestando tu atención, se muestra interesado en, ¿verdad?, lo que le estás explicando, ¿verdad? Obviamente se lo está enseñando a la luz de las escrituras, y ese gentil se vuelve tu discípulo. Es como una abejita que tú te vuelves celoso con ella. No quieres que venga otro con otra mentalidad, aunque profese la misma religión que tú,
y hago la aclaración, ser israelí no es una religión, es un pueblo, son unas costumbres, donde la única diferencia al resto de las naciones es que el código penal de nuestra nación Israel fue redactado por el creador de todo el universo y de este planeta. Y las otras naciones, pues, ¿verdad?, sus códigos penales son creados por hombres, aunque muchos de ellos copian un poco de la Torá. La Torá es, como nosotros le llamamos los judíos, al código penal de Israel. Entonces, cuando tú tienes ese gentil que ya se ha convertido en tu discípulo, tú no quieres que venga, por ejemplo, yo soy judío creyente en Yeshua, tú no quieres que venga otro judío ortodoxo que no cree en Yeshua, o algún otro judío, aunque sea creyente, que era lo que estaba pasando también en la época de Pablo. Hay judíos creyentes que yo los he visto que piensan de que tienes que circuncidarte solo para escuchar la palabra, para escuchar el evangelio. Tienes que circuncidarte como si tú tuvieras que comprar un boleto o una membresía para poder escuchar el evangelio. Entonces, ese era el problema que estaba teniendo Pablo, que estaban poniendo como una orden de mordaza a los gentiles hasta que no se circuncidaran. A mí me ha pasado, tengo amigos gentiles que me interesa, antes que tocar el tema de la circuncisión, que obviamente es un tema crítico, y Dios a nosotros que predicamos nos fuerza, porque la palabra, no sé si estoy usando la palabra correcta, porque nosotros no podemos trabajar forzado, nosotros le servimos a Dios, pero Él nos manda, será la palabra correcta, nos manda a enseñar los mandamientos. El evangelio tiene que estar basado en los mandamientos de Dios. Obviamente el evangelio cubre el pasado de Israel y el futuro de Israel. Cuando nosotros le estamos predicando a un gentil, el tema de la circuncisión es el tema del tranque. Por lo tanto, no se puede comenzar con la circuncisión. A Pablo le surgió la misma situación con la que yo me he encontrado, y por eso digo que ya comienzo a entenderlo. Y yo creo que si me tocara escribir las cartas a los discípulos que yo hiciera, en mi caso, yo tengo discípulos en Facebook que leen mis publicaciones, eso es como si yo escribiera una carta. Si me tocara escribir una carta, creo que me tocaría decirle lo mismo que dijo Pablo, decirle, miren, Dios les da sol y les da lluvia a circuncisos y a no circuncisos. Ustedes son casa de Israel, son las ovejas perdidas, y Dios sabe que ustedes están, por eso se llaman ovejas perdidas, están perdidos, están en otras naciones con costumbres de naciones paganas, pero Dios sabe todo eso, pero Él te quiere para atrás, Él quiere que tú regreses, así como estás, regresa. Después Él te va a recibir y te va a instruir con amor, y el amor entre padre e hijo va a hacer que todo lo demás se dé voluntariamente y no por imposición, como hacía la Iglesia Católica en la época medieval, que imponía sus costumbres y sus doctrinas y su credo y sus dogmas, y aquel que no aceptara eso terminaba en una hoguera o torturado o muerto por las torturas, no de la Santa Inquisición, la supuesta Santa Inquisición, que de santa no tiene nada. Deberíamos decir satánica, no santa, satánica. Pero según Pablo escribió esas cartas diciendo, ¿verdad?, en ese contexto, yo también le tendría que escribir a las personas, a mis lectores ¿verdad?, donde yo, en la página de Facebook donde yo predico,
que de hecho ya me han hecho la pregunta, y tendría que decirle lo mismo. Total, esto ya se había resuelto, ¿no?, en el primer concilio de Jerusalén, en la misma época de Pablo, porque Pablo tuvo el mismo problema. Pablo ya estaba enseñando a algunos discípulos y venían los otros que eran judíos también creyentes en Yeshua, pero eran quizás no habían sido tocados como Pablo. Ya Pablo pues tenía unas instrucciones divinas, ¿no? Estos judíos creyentes habían creído pues por las prédicas de los apóstoles o de los testigos oculares de Yeshua, pero aún así les quedaba muchos de ellos eran fariseos, tengo que decirle, eran fariseos, y los fariseos eran bien estrictos con la ley, y no se ponían a pensar que estábamos hablando de gentiles. Entonces, ¿cómo tú le dices a un gentil de plano? No, tú te tienes que circuncidar, si no eres ni digno de escuchar la palabra de Dios. Mira, perdiste ese discípulo, se perdió esa alma. Cuando tú puedes hablarle de eso después que ya tienes el alma gana. Como dijo un buen amigo mío, tú no puedes escamar el pescado antes de pescarlo. ¿Verdad que no? Tienes que escamarlo antes de pescarlo. Perdón. Tienes que pescarlo antes de escamarlo. Y perdonen que a veces se me va la mente, estoy manejando y cuando se me cruza algún carro frente a mí, pues como que pierdo el ala de lo que estoy diciendo. Y aprovecho mucho estos momentos así que estoy conduciendo de mi trabajo a mi casa, porque es 1 hora de camino donde estoy solo. A veces cuando no grabo estos audios, me pongo a orar. Son momentos que estoy en oración, escucho música hebrea que me deleita los oídos, y es como un momento, no sé, sagrado. De hecho, me encanta este viajecito, porque es un momento íntimo, el cual pues lo aprovecho con Dios. Así como les decía, y perdonen que me haya equivocado, al pez hay que pescarlo antes de escamarlo. Entonces, ya se había resuelto, porque Pablo tuvo el mismo problema, ¿verdad? Él también le estaba enseñando a gentiles, él daba la espalda y se iba para otra comunidad, y allá, en aquel momento, todos los judíos mesiánicos tenían ese deseo de predicar, igual que está pasando actualmente. Todos tenían el deseo de predicar, y salía uno, dejaba una comunidad y llegaban otros. Pero las comunidades que ya Pablo había visitado y había enseñado así por encimita algunas cosas, comunidades de gentiles que eran idólatras, porque eran griegos que creían en Venus, Afrodita, todas esas deidades paganas. O sea que a estas personas era más difícil que actualmente, porque tenían que empezar en cero. Tenían que empezar a decirle: abandonen esos dioses son ahí de barro y de mármol, o tallados en piedra. Abandonen eso no hace nada ahí, eso no, ni milagros ni nada, eso no. Este Dios que nosotros le estamos predicando es un Dios verdadero, un Dios que hace milagros, que es un Dios. Y ellos mismos estaban dotados, por lo menos Pablo estaba dotado del Espíritu Santo, e hizo milagros, ¿no? Hizo varios milagros donde pues ya estos incrédulos entonces pues se convertían en creyentes. Pero como les digo, cuando Pablo daba la espalda, llegaban estos otros judíos creyentes, mayormente fariseos, dice el libro de Hechos, y empezaban con la doctrina con el mandamiento de la circuncisión. Empezaba a ponerle esa carga desde el principio, una carga emocional en aquel entonces para una comunidad griega, que ¿cómo tú le vas a decir a estas personas: mira, no, para tú ser bendito por el Dios de Israel tienes que circuncidarte? Entonces son simples hombres los que le están diciendo a estas personas esto, ¿no? Abraham fue Dios que le dio esa instrucción, y él no dudó en circuncidarse.
a mí me costó mucho tiempo también, cuando yo empecé a leer las escrituras y empecé a darme cuenta que la circuncisión era necesaria, me tomó una semana, unos 2 meses. Para otros testimonios que he escuchado, en mi caso fue relativamente rápido, pero para mi propio testimonio, cuando yo pienso, bueno, yo debí haberlo hecho de una sola vez, pero me tardé mis par de semanitas, quizás par de meses, en lo que decidí, no, ya, me voy a circuncidar. Entonces, cuando Pablo se da cuenta de esta situación, de que ya habían también otros judíos que estaban predicándole a estos gentiles, y estos gentiles estaban abandonando el ministerio, ¿no? Eran gentiles que ya estaban empezando a escuchar de Dios y ¿verdad? Y de toda la historia de Israel, y de momento cuando le llegaban con esto de la circuncisión, decían, no, daban la espalda y decían, no, pues no, yo no voy a circuncidar, no, me voy, olvídate de Dios de Israel, olvídate de todo, no, me voy. Entonces estaba perdiendo lo que se había ganado, trabajo que ya se había ganado. Esto se tuvo que resolver allá en Jerusalén, y después de liberar, Jacobo, el hermano del Señor, tomó la palabra y se resolvió de que estos gentiles no se les iba a imponer, mira lo que ellos dicen, la palabra imponer, no se les iba a imponer la circuncisión, sino que se abstuvieran de la fornicación. Y hay que analizar también lo que es la fornicación para estas personas y para aquel entonces. Se estuvieran de la fornicación, de comer animales estrangulados. Estos son animales que, por ejemplo, me acuerdo que mi abuela cogía las gallinas, las cogía por el pescuezo, por la cabeza, ¿no? Y le daba como que 2 vueltas al cuello y ahí quedaba estrangulado. Pues no, eso es una muerte ilegal para Dios. No, Dios enseña... El Dios de Israel enseña que tú tienes que degollar ese animal y desangrarlo, entonces después pues lo limpias y ya es un alimento apto para comer. Entonces le dicen esas 3 cosas: que dejen de fornicar, que dejen de comer animales estrangulados y de su sangre, que no coman la sangre de estos animales, de ninguna, ¿no? Pero inmediatamente donde está esta narración, que no la tengo aquí a la mano, pero sí sé que después el versículo que va ahí inmediatamente después, y este versículo es muy obviado por los círculos cristianos. Ellos siempre llegan hasta el versículo que acabo de narrar, donde se resuelve de que estos gentiles solo tenían que abstenerse de fornicar, de comer animales estrangulados y de sangre, y ya, hasta ahí llegan y ya ahí lo dieron por sentado. Pero el otro versículo es crucial, porque el otro versículo, ahí Jacobo está diciendo de que, y es parte del discurso, él está diciendo, porque en todas las ciudades, en las ciudades de aquel entonces, en todas las ciudades hay una sinagoga donde se lee la ley de Moisés. O sea, cuando Jacobo dice esto, lo que está queriendo decir claramente es de que estos gentiles que ya estaban empezando a aprender, ¿verdad?, del Dios de Israel, para seguir aprendiendo de Dios, iban a estar acercándose a la sinagoga y ahí iban a aprender. Y una vez aprendieran ¿verdad?, con los rabinos, ¿no? Una vez aprendieran la historia de Israel, lo que es la Torá y todo, ya después iba a salir del corazón de ellos mismos circuncidarse. Eso era lo que se esperaba y por eso se resolvió de esa manera. Absténganse de fornicar, de comer carne estrangulada, de comer su sangre, porque en cada ciudad hay una sinagoga donde se lee la ley de Moisés. Entonces, ahora me tocaría, y vuelvo y te digo, yo me estoy retractando públicamente de renegar sobre Pablo. Creo que el Señor me está, y creo que de los audios donde yo renegaba de él, siempre lo decía al final, que me iba a mantener estudiando, que no era una conclusión completa, simplemente estaba confundido con Pablo, y por mi celo a la ley de Dios, y por lo que dice Deuteronomio 13, el primer versículo, de cómo uno identificar a un falso profeta, pues a mi entender Pablo cualificaba para este mandamiento, ¿no?, de Deuteronomio 13.
Pero ahora, viendo lo que a mí mismo me está pasando, estoy casi seguro que eso mismo le pasaba a Pablo. Entonces, yo no puedo permitir que un gentil, que ya yo le estoy enseñando Torah, que le estoy enseñando los mandamientos de Dios, el pacto de Abraham, el pacto con Isaac, el pacto que hizo con Jacob, el pacto que hizo con su siervo David, que es el pacto que hizo con David es un pacto perpetuo, y ninguno de los pactos invalida el anterior. O sea, todos los pactos están vigentes, inclusive está el pacto de adánico, como le llaman, y el pacto con Noé. O sea que todos estos pactos están vigentes. Ustedes saben que el pacto con Noé, que él no iba a destruir más la tierra con agua, y sabemos que cuando vemos el arco iris, eso nos recuerda el pacto que él hizo con Noé. Ningún pacto que haya salido por la preciosa boca de nuestro Dios, el Dios de Israel, Adonai, para no mencionar el nombre sagrado, ninguno de estos pactos ha sido quebrantado o anulado, a diferencia de como los gentiles alegan por malas interpretaciones de las Sagradas Escrituras. Como le digo, si yo estoy enseñando a un gentil y viene alguien a ponérmele desde el principio las trabas de la circuncisión, este gentil se le va a nublar la mente, va a coger miedo, porque ahora actualmente las circuncisiones se hacen en salas de cirugía y estas cosas, pero en muchos sitios los planes médicos no los cubren, mucha gente no tiene el dinero para hacerlo. Entonces yo no puedo recomendar a ningún gentil. Yo soy creyente en Yeshua. Yo no le puedo decir a un gentil que se convierta en judío ortodoxo para que vaya a un Moen y le haga la circuncisión gratuita. No, no puedo hacer eso. Yo soy creyente en Yeshua. Yo llevo el evangelio de Yeshua, del evangelio del reino de Dios, el evangelio del reino de los cielos, y simplemente yo quiero enseñarle algunas otras cosas antes de tocar el tema de la circuncisión. Pero todos son mandamientos. La circuncisión es mandamiento perpetuo. Los otros mandamientos que yo le estoy enseñando a las personas, tengo varios gentiles, inclusive hacemos reuniones en mi casa y en casa de otro hermano que se ha unido a mi esfuerzo, ya que en la comunidad donde yo resido hay 2 sinagogas mesiánicas, pero ambas son el servicio es en inglés, y hay una comunidad hispana desatendida. Entonces todo comenzó en mi página de internet. Ya somos varias personas, ¿verdad? Que nos estamos reuniendo. Inclusive mañana nos reuniremos en casa del hermano, posteriormente en la mía, y estamos enseñando. Tenemos dos personas que son gentiles, 2 mujeres. El tema de la circuncisión a ella no les aplica, así que es más fácil para ellas. Pero sin embargo ya nos han hecho la pregunta, y hemos preferido no indagar en el tema de la circuncisión hasta que le enseñemos a estas personas las otras leyes de Dios, como es la Pascua. Bueno, para hablar de la Pascua verdadera, no la Pascua de resurrección que inventó Roma, para hablar de la Pascua nos vemos obligados a hablar del tema de la circuncisión, porque por orden del Señor, ningún israelí puede permitir que un gentil coma de la Pascua en su casa. De hecho, los gentiles actualmente, para la Pascua, para esos días de Pascua, ellos cometen un pecado grandísimo, y el pecado es comer pan con levadura. Ellos ni saben que la levadura para Dios es abominable, no abominable, sino que, porque nosotros podemos comer pan con levadura durante el año, pero hay ciertas festividades que no, y en Pascua mayormente no se puede. Hay una fiesta que se llama así mismo, la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque la levadura significa para Dios pecado, es pecado, y por eso en esos días pues había que comer pan sin levadura, pan sin pecado. Acuérdense que todo es un paralelismo a lo que iba a suceder con Yeshua HaMashiach. Por eso no permite que se coma pan con levadura, y ningún incircunciso puede
comer de la Pascua del Señor. La Pascua es un cordero que se debe de matar y se debe de comer, se debe de adobar con hierbas amargas, ¿no? Debe ser asado y se supone que uno se lo coma hasta con todas sus extrañas y todo. Una vez lo termines, si es bastante grande el cordero, se supone que tú lo compartas con un vecino. Y una vez lo termines, pues tienes que ya deshacerte no puede quedar nada para el otro día. Esa es la orden de Dios y la que tenemos que cumplir. Hermanos, me van a permitir un segundo, estoy pasando por un peaje en estos momentos, voy a pagar y no quiero que la muchacha o el varón que está ahí pues me tome por loco. Bueno, ya estamos de vuelta, ya pagué el peaje. Pues como le iba diciendo, es importante enseñarle a los gentiles que desconocen, porque ellos nacieron igual que yo fui gentil, así que conozco muy bien el tema, estaba del otro lado de la cancha, y aquí voy a hablar incluyéndome. Nacimos creyendo que la Navidad y todas estas cosas eran fiestas normales. Jamás me imaginé que celebrar la Navidad fuera algo que le rompiera el corazón a la Abacadosh, al Dios de Israel. Jamás pensé que eso era una transgresión, un mandamiento. Yo fui criado con vírgenes y todo tipo de santos, rosarios y todo este tipo de cosas paganas. Yo creía, como todo pagano, en esas imágenes. Muchas veces me le postré a vírgenes de yeso y de madera, y altares con supuestos cristos que eran imágenes, ¿no? Eran estatuillas, ¿no? Estatuas. Y yo me hincaba y oraba y bueno, hacía todas estas cosas. Hay que tener sutileza cómo llevarle el mensaje a estos gentiles que vamos a empezar a escamar. Pero como bien dije ahorita, hay que pescarlos primero para después escamarlos. Lo que estaba pasando en el tiempo de Pablo era que estos otros judíos que ellos querían servirle al Señor, ellos no estaban haciendo nada malo, ellos eran creyentes en Yeshua, ellos conocían el Evangelio. Acuérdense que antes de Pablo el problema de la circuncisión no había sucedido, porque toda la Biblia era entre los mismos israelitas. Este problema es nuevo para ellos, porque están llevando el mensaje, están empezando a enseñar a gentiles que nada conocen del pueblo de Israel. Y es ahí que nace este problema que nunca había pasado antes. Entonces estos judíos que a principio, ¿verdad?, querían también enseñar en los mismos sitios que Pablo y Bernabé enseñaban, ellos querían escamar el pescado antes de pescarlo. Exacto. Y no, eso no puede ser así. Entonces, amados hermanos, como les digo, mi experiencia ha sido esta. Yo he enseñado y cuando ya en mi cortita experiencia administrando como predicador, cuando empiezo con el tema de la circuncisión, ya yo mismo construí una barrera. Yo mismo cimenté una barrera que después para derrumbarla es tremenda. Entonces ahora, pues, obviamente, pues yo sé que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, me está manejando, Él me está guiando poco a poco. Él sabe, él entiende que yo vengo también del paganismo y Él poco a poco me está revelando estas cosas. Ahora mismo Él me ha hecho cambiar mi mensaje, ¿no? Ya lo de la circuncisión se habla después. Vamos a enseñarle a estos gentiles, a estos hermanos de la casa de Israel y de la casa de Judá dispersos, vamos a enseñarles lo que son las 7 fiestas de Dios. Vamos a enseñarles los mandamientos, los 613 mandamientos de la Torá. Y se cuentan 613 por un rabino Maimónides.
él vivió para los años 1100 y pico y murió en 1200 y pico. Para esos años fue un rabino, supongo que era sefardí. Él vivía en Córdoba, España. Nació allá y él se dio la tarea de todos los mandamientos, sacarlos y ponerlos en una lista en secuencia, y contó hasta 613. Ese trabajo hasta ahora ya lleva, me parece que 11 siglos. Estuve leyendo y nadie ha querido alterarlo. Es muy probable, como estaba leyendo un libro de teología, es muy probable que hayan o más o menos, pero se ha querido respetar ese trabajo, y esos 613 se usan como referencia, porque en realidad tú pues debes ir a la Biblia y leerla, y mayormente, ¿verdad?, los primeros 5 libros de la Torah, o los primeros 5 libros de la Tanakh, la Biblia, y ahí pues ahí están todos, ¿no? Deuteronomio, Levítico, Éxodo, en Génesis también pues sale el mandamiento de la circuncisión, que después es ratificado por Adonai ¿verdad?, en los años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto. Entonces, hermano, esa es la misión ministerial que debe hacer un judío creyente en Yeshua, que esté predicando el evangelio y esté buscando las ovejas perdidas. Obviamente, sí, después que ya uno los ha enseñado, le ha enseñado lo del sábado, que después que tú le enseñas a estos gentiles de que los gentiles de ahora son más fáciles que los que tenía Pablo, porque ya estos tienen un conocimiento de la Biblia, aunque tergiversado, pues y a veces no es culpa ni de ellos, es por las malas traducciones. Es por las malas traducciones que han hecho los traductores viciosamente para adelantar sus agendas religiosas. Entonces ellos están engañados. Otros pues simplemente consintieron lo que pasó con Constantino, ¿verdad?, con el asunto del sábado y el domingo, y estos temas son los que nosotros pues tenemos que enseñar a la luz de las Sagradas Escrituras y también de la historia, porque también hay que mostrarles a estos gentiles un poquito de historia también. Hay cosas que son ya extrabíblicas, son situaciones apócrifas. Por ejemplo, este asunto del domingo, el nacimiento del domingo, ya esto no está en la Biblia. Esto pasó aproximadamente 325 años después de la muerte de Yeshua, y esto pues ya hay que buscarle, ¿verdad?, en la historia de la iglesia cristiana, y ahí uno lo da. La iglesia no niega estos hechos, ellos lo saben, así que entonces esta es la misión, mostrarle a los gentiles, ¿verdad?, que Dios, el Dios de Israel, tiene una dieta sagrada, distinta a las de las naciones. En Israel no se come perro, no se come cucaracha, no se come ratones, no se comen ragún, no se comen zorrillo. No, eso no es comida para los israelitas. No se come cerdo. Entonces, a diferencia de otras naciones como China, que sí se come el perro, lamentablemente. Entonces, todos esos términos hay que enseñárselos a los paganos, ¿verdad?, a los gentiles. Y una vez ya tú ¿verdad?, les has enseñado todas estas cosas, entonces empezamos con el tema de la circuncisión, que vendría siendo ya, si ellos deciden que quieren ser parte del pueblo de Israel, con eso hacen el pacto. Con eso hacen el pacto. Pero, como decía el hermano Pablo de Tarso, sabemos que la circuncisión no te salva. En el pueblo de Israel hay muchos judíos que son, ¿verdad?, circuncisos y andan pecando por ahí, y eso no van a ser salvos. Los judíos que en la casa de Israel, que estuvo para los años bíblicos después de Salomón, adorando a otros dioses, ¿verdad?, que hicieron culto a otros dioses, esos no son salvos por más circuncisión que tengan. O sea que
hay que explicarles también a estos gentiles que el Dios de Israel tuvo una gran ira, no por... sí, eran pecados, ¿verdad? Porque eran pecados que transgredían la Torah, como el adulterio, el homosexualismo, pero hubieron 2 pecados, según las escrituras, que son los que le rompieron el corazón a Adonai. 2 pecados. Entonces, eso hay que mostrárselo a los gentiles. Y esos 2 pecados fueron la adoración y culto a dioses e ídolos paganos y la... ¿cómo diría? La transgresión del Shabbat, la profanación del día santo de Dios, del sábado. Esos 2 mandamientos, nada más. Cuando usted lee a los profetas, eso es lo que usted va a leer, que los profetas les reclamaban al pueblo de Israel. ¿Por qué están adorando a otros dioses? Que se arrepientan de eso. Y ¿por qué están profanando el sábado del Señor? Nada más. Ahí no estamos hablando de adulterio ni otra cosa. Se menciona la palabra fornicación, pero cuando habla de fornicación es porque ustedes están fornicando con otros dioses. Lo que se refiere es que le estaban siendo infiel a Dios para hacerle leales a otros dioses. Solo esos 2 mandamientos. Eso hay que mostrárselo a los gentiles, mostrarle lo de la dieta, ¿verdad? La dieta sagrada, que es lo que nos diferencia a los hijos de Dios al resto de las naciones. Y después de todo eso, entonces tocamos el tema de la circuncisión. Así que, amados hermanos, voy a dejar este audio hasta aquí. Espero ya más adelante seguir contando sobre este testimonio. Vuelvo y les repito a todos ustedes, mi experiencia ha sido la misma de Pablo. Me he encontrado con muchas de las cosas que Pablo se ha encontrado. He sentido ira cuando alguien viene a meter la mano a alguien que yo le estoy enseñando y me retrocede esa persona a muchos pasos hacia atrás, cuando ya yo lo tenía ya adelantado. Y creo que un discípulo puede tener solo un maestro. Cuando ya pegan a llegar muchos maestros, cada cual tiene su interpretación de las escrituras distintas, y a cada cual el Espíritu Santo lo ha movido distinto. Yo hace unas semanas atrás o meses atrás no era apto, quizás el mensaje por eso no se estaba difundiendo, ¿verdad? Como yo esperaba, pero yo sabía que si no se movía era porque el Espíritu Santo no lo iba a mover. El mensaje se iba a quedar estancado, y ahí yo tenía que ponerme a averiguar qué era lo que estaba pasando. Y así ha sucedido. El mensaje no se movió. Yo tengo varias prédicas en YouTube y en Facebook y en ambos, y ahora en el blog que tengo en Google, y en todo pues puedo ver las estadísticas, puedo ver las visitas y todo, y en todos he podido ver que esos mensajes no se han movido, y es porque estaba llevando un mensaje equivocado. O sea que Dios sabe en qué momento tú estás apto para enseñarle a sus ovejas, y es muy probable que estemos avanzando. Yo no puedo decir que estoy todavía en el momento apto, solo sabe el Señor, pero por lo menos reconozco y me siento regocijado de que estamos avanzando. Así que todo sea para la gloria de Hachén y de Yeshua HaMashiach. Shalom, hermanos, y que Dios me los bendiga. Amén.